Belenguer, donde va triunfa. Pues como os decíamos al principio, aquí estamos en Soca Alcoyá para hablar de diferentes temas, de abrir el baúl de los recuerdos como hacemos siempre. Y hoy, Fede Escoda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Con un mítico también, un hombre de deporte, de la fiesta, vamos, un crack el que hemos traído ya aquí a Soca Alcoyá. Quan parles de futbol o de futbol sala, si dius el negre tots el coneixen. ¿Qué tal? José Luis Valero, el Negre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado de estar sin vosotros y, bueno, a charlar un ratet y explicar un poco lo que vulgueu saber. ¿Por qué el Negre, lo primero? Pues perquè de xicotet prenia molt el sol i era negre de veres. I a partir d'ahir, pues, tots els negres, hi ha voltes que em diuen José i no en gira. Claro. ¿Sabes? Que estic acostumbrat, que no m'importa, de més, m'agrada que m'ho diguen. Es un apelativo que se ha ganado durante mucho tiempo. Por cierto, sabéis que este programa, además de escucharlo, también lo podéis ver en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web de radioalcoy.com, y nos vais a ver a los tres con una camiseta muy chula, también la lleva nuestro técnico Gonzalo Belenguer detrás de las cámaras, pero a mí me gusta mucho y te agradezco el regalo que nos has hecho. Vamos, que el centenario está ahí, ¿no? És un logotipo, en el 2026 és el 650 aniversari de les festes d'Alcoi, del patronat de Sant Jordi, i bueno, jo ho he fet això, pues, com falten 2 anys soles, jo no sé, m'imagino que l'associació, l'Ajuntament tindrà preparat moltes coses, m'imagino que sí, però jo, pues, per si acas, pues, jo ja he fet les camisetes i anem avant, no? Un logo chulo, ¿eh? Un logo en el que está el 750 aniversario, con un casco de San Jorge, con una cabeza como de caballo y el logo de Soca Alcoyá, que no podía faltar. Pues sí, per cert que esta setmana he tingut un problema, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Es verdad. Cuéntame, ¿qué te ha pasado con lo que tienes ahí en el carrer San Nicolás, ¿no? En los cobertores habituales. Sí, són cobertors habituals, el que passa que jo, com tot evoluciona, i vull que la gent sàpiga que jo en ningú moment he volgut fer propaganda del bar. Entonces, el que he volgut és fer un cobertor, no sé, algo diferent i original, que duia la creu de Sant Jordi, la creu de Bando Cristià, la mitja lluna mora, i enmig Soc Alcoyà, perquè tots som alcoians, perquè este logotipo Soc Alcoyà no l'ha fet jo. Fa almenys 50 anys que va per ahí, en llaveros de festes i en pegatines de festes. Entonces jo vaig voler fer el bar temàtic i vaig agarrar el logotipo i bueno, el vaig homenatgear. I això no vol dir que jo, quan faig els cobertons, que la gent ho ha dit, que jo vull fer propaganda dels bars Soc Alcoyà. I n'hi ha un moro que diu Soc Alcoyà, no diu vine al bar Soc Alcoyà ni a la taverna Soc Alcoyà, perquè tots som alcoians. I quan un oís per ahí i li pregunten, tu d'on eres? No, jo sóc Alcoyà. No està fent més propaganda, està dient que és Alcoyà. I l'Alcoyà, no sense dir-li res a ningú, ha fet enguany un equipatge que és igual, menys el moro, però bueno, igual, en la mitja lluna i mitja això. Tot evoluciona, però bueno, jo què sé, és que estem parlant d'un manifest que han fet des de 1901, estan els balcons, perquè tal, tot està evolucionant, perquè ja no em digues a mi que no ha evolucionat la festa en Alcoi, per no parlar ja, no ha evolucionat. Hi ha filers que no tenen ni el mateix traje, per no dir altres coses, però no és ni el traje, tot evoluciona i bueno, a uno li pot agradar més o no, doncs jo què sé, una cosa és que digueren, no, anem a posar noms en els balcons d'empreses i això, no és el meu cas. I vull que la gent ho sàpiga, que no és propaganda, simplement un aire nou. Bueno, es tu casa, es tu balcón, es tu cobertor que se dice, pues lo que te dé la gana, ¿no? Digo yo, vamos, no creo que estés ofendiendo a nadie con eso, no es una frase que pueda molestar. Sempre en el respecte a tots, Soc Alcoyà, ja està. Ha habido banderas del Alcoyano y a lo mejor ahora hay gente que no le gusta el Alcoyano para que ponen la bandera allí, ¿no? No sé, es un poco... es que nos quejamos de todo, Negre. Sí. Es que Negre ahora mismo es... Anem a parlar de lo que toca. Sí. Estamos un poquito, muchos están un poco irritables y cualquier cosita enseguida saltan. Bueno, todo empezó ¿cuándo? Porque tú llevas jugando al fútbol sala y al fútbol toda la vida. Sí, desde pequeño. Y te voy a hacer un inciso. Éramos 3 hermanos, en mi casa se respiraba un poco de fútbol porque, claro, mi padre jugaba en el Meteoro y tal. Y mi hermana, que falleció, por cierto, hace unos meses,
fue pionera en el fútbol femenino, en el año 69, 1969. Estuvo con Ricardo Canalejas en Radio Alcoy haciendo una entrevista, ¿no? Haciendo una entrevista hace 8 o 9 meses. Sí. Y luego tenía otro hermano que falleció en el 2010, que también jugó en tercera división en Almoradí y era un referente también del fútbol, perfecto. Perfecto, que lo conocemos todos del mundo de la muy fiesta. Muy conocido, le hicieron un homenaje tanto en el Collao, que jugó Molina, Jul y compañía, y luego le hicieron una marcha cristiana, que se llama el Aragonés Perfecto. Claro, que además, era un clásico, ¿no? Llegué a conocerlo también y la verdad es que era un hombre festero, querido. Era una persona muy querida. Pero como es del fútbol deporte, era también... También, ¿no? Claro, llegó a jugar entonces al Almoradí y demás. Sí, cuando estaba haciendo la mili. Anda. Cuando estaba haciendo la mili, lo hizo en Cartagena y jugó 2 años en el Almoradí. Y luego ya vino a jugar siempre. Iba un poco a rebufo de donde iba yo, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Dónde llegaste tú a jugar? Bueno, yo empecé de muy pequeño, a los 13 o 14 años ya estaba jugando en el Rayo Azul, en el campo escolar. Claro. Luego, ya con 17 años, jugaba en el Pista, que era la ilusión mía de pequeño. Sí, jugar en el Pista. Mi padre era socio del Pista, yo de pequeñito subía al campo escolar y algún día jugaré aquí, aquello era el Real Madrid para mí, y con 17 años jugaba allí. Como entonces no estaban federados, podías jugar donde quisieras. Entonces yo jugaba en el juvenil del Independiente, con todos los amigos, en el mayor del Pista y en el Alcoyano amateur. Porque yo de juvenil nunca he jugado en el juvenil, porque estaba de entrenador el Siso, y siempre venía pero yo con él no he querido nunca jugar. Entonces, cuando ya me faltaba un año para dejar de ser juvenil, Domingo Jurado vino y me dijo de ir a jugar con el amateur. Y entonces jugué 2 años en el amateur, se deshizo porque fue aquello bastante mal, y yo ya me fui al Batoy. En el Batoy estuve bastante años, fundamos el Philips Agudo, que luego fue el Alcoy otra vez. El Philips Agudo lo fundó Tony, el hermano de Celo, Tomás, el de Flecos Ángel López. Ellos dos fundaron el equipo y fuimos un equipo bastante bueno del campo escolar. Y luego ya lo cogió el Alcoyano y hicieron Imagina el que ha dit, diu, de xicotet la meva il·lusió era jugar en el Pista. És que això avui en dia és impensable. Jo me'n recordo de xicotet quan pujava al camp escolar, de mon pare veies el camp escolar a tope, i jo me'n recordo, era molt xicotet, un home jugava central, pelaet, que pegava els bots, era Quintanilla, Martí Quintanilla. Jo deia, doncs vaig arribar a jugar en ell. Ell ja tenia 65 anys i jo tenia uns 30 i alguna cosa, i vaig arribar a jugar. Això és una il·lusió també, no? Però avui en dia això és impensable. Allò era un espectacle. Avui en dia és impensable. La lliga local està perdent-se, la lliga d'escoles s'ha perdut, i crec que estem equivocats en la manera d'enfocar-ho perquè no traiem jugadors per culpa d'això. Mira, tu pensa una cosa, allí dalt, quan pujaves, tenies que demanar el bocadillo a les 8 del matí, que hi havia un baret que era del senyor Maria, que també es feia un trofeu del senyor Maria, i tenies que demanar el bocadillo perquè a les 8 i millor ja no en quedaven, i entonces quan acabaves allò tenies que baixar-te en baix al bar encaro perquè allò estava ple, estava a tope. També és cert que no hi havia més camps, estava allí, i nosaltres jugàvem un diumenge sí i 2 no, i tenies que jugar en els juvenils, jugar en el Barranquet, i buscar-te un poc la vida per els amics a entrenar en Caramanxel, on està jugat ara n'hi havia un camp allí jugant. Saps? Que fes lo impossible passar tot el dia en el baló. Jo anava als Salesians al col·legi, no? Quan acabava per la vesprada, m'anava al camet, sempre érem algú, però si quedava sol, em quedava sol, agarrava el baló a pegar-li al palo, a xugar, hasta que m'anava a casa. L'altre dia de César, que vam parlar de ping-pong, i m'ho van ensenyar una foto de futbol en el camp del Collao, el trofeu Sant Jordi, era pista, crec que era contra Espanyol. No cabia una agulla, que ara els últims partits del Collao no ho hem playoff. No cabia una agulla en el Collao, y eran dos equipos locals. Es verdad que todo ha evolucionado y demás, pero que llama la atención porque la afición está. La afición sí que está. De hecho, cuando viene un equipo grande o cuando hay un partido de playoff importante, la gente está. Falta ese punto para que vayan y que tengan esa motivación. En cualquier caso, ahora se van a cumplir 50 años de las 24 horas deportivas.
ahí hay nostalgia, ¿no? Pero yo me acuerdo de haber ido con mis padres, evidentemente, de pequeño, todavía no jugabas, pero era un actor social casi más que deportivo. El classificar-se per les 24 hores era l'objectiu que teníem tots antes de començar la temporada. Ells ho saben, nosaltres sabem, sobretot quan va començar el futbol sala. El futbol sala també podria parlar de coses dels inicios, de com van ser. Sí, no, el futbol sala va començar pues, en els anys 70 van començar a deixar jugar a partir de 18 anys i després van pujar a 25. Entonces jo, això de 18 a 25 no vaig poder jugar, jugava a futbol i entonces quan vaig poder ja me'n vaig passar al futbol sala. Per què? Pues perquè quan es va tancar el camp escolar, que va ser sobre el 84... ¿Por qué se cerró el campo? Pues porque no hicieron los campos de arriba del polideportivo y claro, en ese campo encima no había hierba, no habían condiciones y tenían que cerrarlo. Y hicieron un cierre que jugaron selecciones por edad y lo cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Que subieron la gente y yo ya ahí dejé de jugar a fútbol. Porque pasabas para ir a los campos de fútbol por la pista del fútbol sala y estaba a tope. Y los equipos buenos que estaban jugando, claro, casi todos como de nuestra edad o de nosotros decíamos, nosotros podemos jugar ahí, claro, porque podías jugar ahí. Sí. Y entonces era muy fácil hacer un equipo de fútbol sala, porque eran 5, 6 o 7, 8 amigos y un patrocinador, que entonces había muchísimo. Mucha gente que patrocinaba, porque era una propaganda bastante grande, porque participabas en las ligas, en las copas, en las 24 horas, claro, ¿sabes? Entonces salía la foto del periódico, la gente iba a verlos. Iba a verlos. Claro. Y habían muchos equipos. Tejido Salva, sí, la Clisa, sí, la Barjulia, un poco más tarde, ¿no? Ya empezaron pues el Ciscar Pons, por ejemplo, que jugaba Miguel de Alcoyano, jugaba Rovira, jugaba Julio García, todos los que dejaron Toti, Puerto, ¿sabes? Todos los que dejaron Alcoyano fueron allí a jugar. Estaba el Zuleika, estaba la Caja Rural, eran todos de gente mucho mayor que yo, ¿sabes? Y habían unos equipazos. Entonces se jugaban 6 y el portero, o sea, perdón, 5 y el portero. Eren unes regles molt particulars. Y valía lo que era la valla. O sea, la pared la podéis hacer en el pabellón. Sí. Y cuando tirabas a gol igual. Tirabas al lado de la portería y cuando rebotaba iba listo. I l'àrea era la de balonmano. Sí. I després, dins d'eixa àrea, era penalti, i al que li feia el penalti tenia que xutar-lo ell. Sí. O sea, era guapet. Era... normas chulas. Y son normas que han ido cambiando para mejorar, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que ahora lo que es el fútbol de ahora es más fuerza, más todo tácticas y, ¿sabes? Más aburrido, ¿no? Más aburrido. Antes era la gente se atrevía a hacer muchas más cosas, era más bonito de ver. También tengo claro que un equipo de entonces bueno nos coge uno de ahora y nos mete 20. Eso también lo tengo claro, ¿no? Pero era muy diferente, muy diferente. Lo que la norma clara es las albóndigas de carne que nos ha puesto Carolina. La sepia con picadillo que nos ha puesto. Las espardeñas no me digas cómo estaban. No, a ti no te tengo que decir nada porque tú eres aquí... Desde que abrieron, que yo tengo aquí una mesa todos los sábados. El bono, ¿no? Aquí, a ver, aquí pone el negro, aquí lo pone. Aquí tienes la mesa con... Y yo me siento donde estás tú. Siempre, ¿no? Siempre. Pues que te voy a contar, ¿no? Y de las coquetes, es que es todo, es que aquí... Es que voy a decir una cosa, es que Carolina es una crack. Sí. Es el alma mater. El servicio está muy bien, porque son dos... El Fede, bien. El padre ya no tanto. Bueno, pero Carol es una garantía 100%. 100%. No, la y verdad vale que la pena venir. Y... Sí. Los abisinios sí que nos ha puesto hoy, digo, ostras. Y la parrilladita de verdura, madre mía del amor hermoso. Si es que donde hay calidad, luego se nota. Gràcies. S'agraeix. Sí. Encima tienes buena mano para la cocina, ya cóctel perfecto. Lo tiene todo. Porque yo esto lo hago y no me sale igual, mira por dónde. No. Yo por si acaso ni lo intento. Ni lo intentas, ¿no? No lo intento. La verdad que sí. 50 años, ¿no? ¿Cómo evoluciona? Porque hablamos de fútbol sala, ahora también ha cambiado, ¿no? Porque hablabas de que los de fútbol pasaban al fútbol sala, pero es un deporte totalmente diferente. Porque ahora tu nieto,
mi hijo juegan y ya no te dice delantero, no, te dice, no, soy el cierre, soy el ala. Y soy, ostras, si, pues delanteros y defensas como toda la vida. Y no, están todo el rato dando vueltas. Claro, y no es así. Relevándose. Es un deporte diferente al fútbol. Sí. No, y empiezan a jugar, como dices tú, empiezan a jugar ya con esa edad. Nosotros no, nosotros empezamos a jugar a partir de los 27 años, cuando dejamos el fútbol. De hecho, hay gente que el fútbol sala se le ha dado mejor. Sí. Yo creo que a mí se me ha dado mejor el fútbol sala que el fútbol, creo. Pero, por ejemplo, te voy a decir un caso. Paqui, el del Alcoyano, jugó un partido a fútbol sala y dijo, no juego más. ¿Por qué? Pues porque no se le daba bien. Claro. Y claro, si vienes de ser quien eres y ves que no se te da muy bien, pues el chico dijo, me lo dejo. Claro. Y él terminó tirando las faltas en el Alcoyano, que no te lo digo porque era paquete, que era un muy buen jugador. Luego había otro que era socio mío, que era el Moro Barrios. Sí, ostras. Que él jugó conmigo en un equipo, porque entonces habían equipos de 2 federaciones. Y te dejaban jugar, una era la oficial y en la otra dejaban jugar a 2 federados. Y porque casi todo eran equipos de empresas, la policía, la Guardia Civil, más amateur, ¿no? Más, un poquito más... de amiguetes. Y dejaban jugar a 2. Y nosotros que estábamos en el New Tavern, el Moro y yo, jugábamos en un equipo que se llamaba el Luminosos Iris. Pues y el Moro era un espectáculo. Iba a decírtelo, el Moro en fútbol sala sería... Por eso te digo que hay quien le va bien y hay quien no. Nosaltres van començar ja en l'altra federació, perquè clar, nosaltres teníem de jugar i fins a 25 anys no podies, i van començar en l'altra federació, eren 2 lligues diferents fins que es va haver la fusió. Que me'n recordo, en total eren més de 100 equipos de futbol sala en Alcoi, i nosaltres me'n recordo quan vam anar a la federació, vam fer la reunió, com es diu l'equip vostre? Penya en litro, tots rient-se, estos no duren ni 2 partits. Pues van durar 35 anys, i sense patrocinar. Home, tenim algunes ajudes, però nosaltres ho pagaven tot, els equipatges, tot, i sempre tenies alguna ajudeta, no? I el pare del Negre era el soci número 1 nostre. Ells jugaven contra ells i volia que guanyarem nosaltres. Però la il·lusió d'ell també era que haguem jugat junts, el meu germà i jo, en un equip d'ell. I no va poder aconseguir. Algun amistoset i això, perfecte, jugar amb nosaltres, però ell volia que això, però clar, tenia seus amics, era normal, i nosaltres... Però bueno, i quan jugàvem... Jo és que m'ha manejat, sempre m'ha manejat en els equipos per amistat, no? Llevat d'aquesta època dels 2 anys del Pisa, que va ser la meva il·lusió, després ja sempre no ha buscat equipos de fet. A mi ha vingut el Torrent perquè em vaig a jugar al Baidens i no he volgut eixir mai del coll, jo sempre he volgut jugar ja amb els meus amics perquè jo tenia clar que el futbolista no anava a ser, no? Entonces volia disfrutar i volia, pues això, jugar. I quan més disfrutàvem era en les 24 hores. Sí, i el trofeu Filàs. I el trofeu Filàs. O sigui, aquests dos, guanyar la Lliga, vale, donava il·lusió, però guanyar el trofeu Filàs, jo ja dic, vaig emocionar molt, i el 24 hores ha arribat a semifinal, no ha pogut, perquè és molt difícil guanyar-les. Però jugar-les, això de muntar xiringuitos, jugar tota la nit, començar el dissabte de migdia i acabar el diumenge, era una cosa especial. I jo, des que van canviar el 3D, ja no sent el mateix. I és el que van comentar, ostres, en guany que celebren el 50 aniversari no haguem pogut fer un memorial i fer el mateix que fem antes, a veure què tal, si agrada o no agrada. Jo ara no sent a ningú que el dissabte juguen les 24 hores. No ho sent a ningú dir. I molta gent se'n va a la playa. Falta saber si saben què és el 50 aniversari. No, però ni saben què és, és que van a començar... Es queden a jugar al 3 d'este. Sí, que quan a començar tampoc va començar en el futbol sala, van a començar en 2 de port. Tenis i baloncesto. Exacte, els 2 o 3 van començar a jugar. Però que, saps què passa? Que sobre el 84 o 85 allò era un espectacle. Nosaltres, en Fede ho va comentar 1000 voltes, nosaltres portàvem a la banda del Palomar, fem un xiringuito d'aragoners perquè jugàvem 3 equipos i allò era un espectacle, però no nosaltres tots, i allí s'ho passàvem molt bé. Què va passar? Que en els anys 90-95 pues, va canviar la cosa, ja van començar que si venia l'ACB, que si venia Gasol, que si venia la Bomba Navarro i un cert conseller, el de Deport, pues, va dir els xiringuitos ja no, perquè fomentes no sé què i tal, i van començar a llevar-ho i entonces per mi es va acabar lo que era
La la essència, il·lusió de jugar. Una altra cosa és que era més potenciat, ja n'hi havia de tot, però es juga en el pàdel, es juga un està a la serra, l'altre està en l'esquash, l'altre està en l'avioneta, i antes estàvem tots concentrats allí. Se ha querido que sea la fiesta del deporte y cada uno en lo suyo. El baloncesto juega en las paulas, por ejemplo, la petanca quiere jugar en sus pistas habituales. Sí que es verdad que cada uno hace pues lo que les ha apetecido en ese momento. No, sí, está bien lo que están haciendo. Pero que te pero entiendo. Pero claro, todo eso son cientos de personas que no están aglutinadas, allí. Era una unió de deport i de pinyata. Clar, eren 24 hores de deport i 24 hores de pinyata. Els equipos que anaven a jugar 24 hores no eren roïns, anaven tots a guanyar, perquè tots eren campions, s'havien classificat. Uns arribaven més, altres arribaven menys. El que ja estava eliminat pues, continuava per la nit en el seu xiringuito, ja pues, la seva festa, es feien campionat de cotos interiors, es feia molt bé, i després pel matí ja anaves desmuntant i a casa, i menys els equipos que arribaven a les finals. Però era una festa que t'emocionava. I avui en dia, la gent se'n va a la playa i passa de jugar al 3D. I no és el mateix. S'hauria pogut aprofitar este 50 aniversari per dir, anem a provar a veure què tal. Fede, i també és cert que n'hi havia equipos, entonces, quan dius tu que era també pinyata i tot, n'hi havia dos equipos que anaven a guanyar. Es cuidava molt. Sols Danones i Aquarius perquè no existia, però Danones... I total, que al final podies guanyar-les o no. ¿Sabes? Perquè... Luego ya era, sí, tomaba más Isostar, ¿no? ¿Te acuerdas de Isostar? Y habían jugadores espectaculares, o sea, que cada uno es que coneix, pero... Yo les recuerdo también muy bonitas en cuanto te clasificabas en la liga local de fútbol para jugarlas, era la leche, ¿no? El hecho de las, igual que el relámpago y todo eso, ¿no? Bueno, eran momentos interesantes. Es verdad que va evolucionando, pero ahora también es verdad que tú lo ves con tu familia, ¿no? Con las hijas, ahora le dices el domingo, que si tiene que estar el viernes, el sábado y el domingo, te mandan por los niños, esto, lo otro, porque claro, también quiere la gente, después de toda la semana trabajar, pues... y encima que por ejemplo, esta semana juega a las 6 de la tarde, el pequeñajo, el Nacho, entonces, ¿quién lo sube? Si no hay nadie, están trabajando los padres, a las subirlo 6, yo, y no lo ven sus padres jugar ni nada. Son cosas que, bueno, no puedes hacer nada, es así. Son muchos equipos y tienes que coger más horas. Pero solo juegas 2 partidos, si pierdes uno ya estás eliminado, entonces ¿qué 24 horas son? Antes eran grupos y luego pasaba el octavo, era muy diferente. Sí, que en el fútbol sala sí que está pasando eso, que sí que hay un montón de equipos en ese sentido, están hasta las 5 de la mañana jugando, y luego el sábado a las 12 vuelven a empezar, pues eso, para acabar el sábado por la noche. Porque lo que estábamos hablando, porque a lo mejor ya el domingo pues siempre le gusta la que dice, a ver, todo juega viernes, sábado y el domingo también, pues... Jo no sé què passa en Alcoi, que la gent li té por els diumenges, és dia de playa i prou. Si el dones compte... En enero no, Però no sé què passa els diumenges en Alcoi, que s'acaba, per les no veus a ningú pel carrer. 2 parelletes, què passa en Alcoi? Quan antes el diumenge era un diumenge i els poblets d'alrededor, el diumenge és diumenge i es celebra el diumenge. No, així tenim por. Quan hi ha que fer alguna cosa, no fem-ho dissabte, perquè el diumenge... Bueno, no hi ha ningú. Però què passa el diumenge? Però igual que el diumenge està dient tu lo de la playa, però és que antes, igual que n'hi haguera playa, que no. Tu anaves a jugar en l'equip que jugaves, éreu 15, no fallava ningú, i tots anàvem mitja hora antes per si a cas donaven l'alineació i tu no havies arribat. I ara la gent per un divendres té un ensaio i no va a jugar. És la prioritat, no? O els xiquets se'n van, els seus pares al càmping i li diuen, pues no pots anar avui a jugar, que els papàs se'n van fora. Recordo quan jugaven el Juan 23, era un xaval, tenia 16 anys, i nosaltres pues eixíem per un ratet, per el búho, per ahí, i el dia, no, demà convocat a les 8 del matí en el camp escolar. Bueno, Juan 23 major, jugàvem contra gent major, perquè antes no n'hi havia cadetes. Passaves als 14 anys ja al juvenil, i el juvenil ja passaves a jugar i dalt en tots. Igual és gent de 20 i pico anys que el feien hasta por. Pues nosaltres, en 16 i 17 anys, estàvem allí en el camp escolar a les 8 del matí. Aunque no jugàrem, però estàvem allí. Teníem una il·lusió. Avui en dia, ni pensar-ho. Pero ahora es la prioridad, ahora han cambiado todo y es las prioridades. Igual que pasa en el Alcoyano, esta discusión la teníamos el otro día con unos amigos que decía ahora jugar al Alcoyano a las 7 de la tarde del sábado y si ya has quedado para cenar, ya no vas. Y dices, ostras, si te da tiempo a ir pero ya no. O si el domingo por la mañana no tienes nada que hacer, voy al fútbol. Pero resulta que si vienes tú y me dices, ¿vamos a hacernos una cervecita? Ya, pues vamos. Antes no, dices, no, yo voy al fútbol, si te quieres vente tú. Però ha canviat tot un poquito, les prioridades. El jugar a futbol i el veure-lo té que ser una il·lusió, no té que ser una obligació.
Entonces, no, jo m'obligue, no, jo vull anar perquè m'agrada. Algo falla en el sistema. Algo falla quan la gent va jugar quan li apeteix o no va. I després, veure els partits de la Collano, de la Còdia, amb això, va o no va, o quan li apeteix. No és la il·lusió d'obligar-se a dir això. També et dic una cosa, Fede, a tots ens agrada ser un poquito protagonista, un poquet, a uns més, a altres menys. Entonces tu jugues allí dalt en els camps i n'hi ha dos mirant-te. Claro, es que no van ni las novias. És que no va ningú, entonces vull dir-te, perquè, per exemple, on està Pablito, el Cerelles, de futbol sala, tu vas i n'hi ha gent i ells no fallen mai als partits perquè tenen una il·lusió i van i estan competint i vagin a veure-los i fan carnets i vull dir que la il·lusió també fa molt en futbol sala, poca gent falla els equips van, per què? Perquè n'hi ha gent, perquè n'hi ha una il·lusió n'hi ha una entrega de trofeus, és que avui en dia en el pista, si el pista vas i no hi ha ningú, no tenen ni conserge no va ningú, els xavals juguen si són prous, i després se'n va cada un a un puesto. Quan nosaltres jugàvem en el pista anàvem, teníem la taula preparada i el vermut pagat per tots els homes majors que encara jugaven, però si anem nosaltres ells no jugaven. Claro. Es que ha cambiado todo tanto que al final es un poquito... Lo que no cambian son las tapitas, ¿eh? La sangueta que nos ha... Carol, es que yo no sé qué hace con la sangre. Yo no vaig a dir ninguna tapa perquè és que estan totes igual. ¿Para qué vos que destaquemos una y la otra no? Ya, pero por eso digo yo, la gente que viene, prueba este sitio porque vas a comer tapas de verdad, hechas a mano, nada congelado, y te las van a hacer la gacheta aquí con los garibaldinos y todo eso, y vas a probar cosas de buenas, de verdad, ¿sabes? Y además el bar como es. Sí, es un sitio muy, muy peculiar y es encantador. Nosotros, ya te digo, nosotros íbamos a un sitio que estuvimos yendo más de 50 años, desde que yo tenía 18, y él abrió y vinimos un día aquí, un sábado, volvimos al sábado siguiente y estaba lleno. Y le dijimos, Fede, ¿no tens taula? Diu, vos l'havia guardat per si veníeu. Ahí nos ganó. ¡Hombre! Era esta. Y ahí fue un detalle que no nos esperábamos. Y desde entonces que no hemos fallado ningún sábado. Claro. Porque, claro, es que... No sé que con las tapas... Lo que hemos comido está claro. Está claro que aquí no hay color. En eso no hay color. Lo cierto es que es un sitio seguro para comer, cenar, almorzar. Aquí al Soc Alcoyà, en la calle Isabel II, número 13 de Alcoya, aquí justo en la bajada del colegio de Santa Ana. Estamos acabando. ¿Vais a subir fin de semana? Obligado. Tú obligado, ¿no? Obligado, sí, yo también. Sí, yo por razón, por dos, por el niño y por el parte y por retransmisión. Porque si no, posiblemente no hubiese subido porque no tengo aliciente y tampoco tengo a nadie... He tenido 2 hijas y tampoco, ¿sabes? No han salido futboleras, ¿no? No, ni deportistas. No. Por eso que les gusta los el deporte sí, porque les gusta ir a ver al Alcoyano y tal, pero no son de subir. A mi m'agrada tot el deport. Si hagueren sigut 24 hores, quan haguera tancat el bar, me n'haguera pujat i haguera estat allà fins les finals del diumenge migdia. Però així no me n'aniré a la playa. Ahora no. No vaig a la playa, no tinc il·lusió. I si no tinc il·lusió no puedo pujar. No, cada uno, es verdad. Al final, nosotros tenemos programación especial el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, como siempre, estaremos ahí en Radio Alcoy, en el stand habitual, en la puerta de la entrada principal, para hablar de las 24 horas deportivas. Negra, ha sido un placer conocerte un poquito más, estar, si conozco a tus hijas, yo de estar contigo. Pero no las relacionaba, mira por dónde, lo que es el Alcoy, ¿no? Cuando hemos dicho, ostras, sí, claro que las conozco. Sí. Bueno, pues ahora... También ha sido un placer estar con vosotros y compartir un rato. Sí, pues te lo agradezco mucho que hayas estado aquí hablando pues un poquito de historia, Fede, porque aquí nos gusta abrir el baúl de los recuerdos y hoy lo hemos abierto pues un poco general. De lo que ha sido fútbol sala, 24 horas. Sí, han parlat prou de les 24 hores que jo tenia ganes de parlar. Claro, y te echamos de menos ahí. Venga, va, anímate. Sí. No, bueno, jo ho he dit sempre, les coses, si funcionen, no les toques. Lo de més, pues sí, pot ser un... Jo què sé, a mi no m'agrada que ho digui. Pues ahí está, y esto es lo que tiene, que opiniones hay para todos los gustos. Fede, gracias por abrirnos un mes más las puertas de tu casa.
A vosaltres no sé si el mes que ve podrem per l'Eurocopa. La Eurocopa sí, que nos cambian el horario. Ahora la semana que viene ya a partir después del informativo de la 1 tendremos el deporte, porque a estas horas estaréis escuchando la programación nacional de la Eurocopa. Además juega España enseguida, el viernes o el sábado juega. O sea que, y luego las Olimpiadas, ¿no? y luego los Juegos Olímpicos con Néstor, con Laura ahí, vamos, Claro. vamos a estar un poco liados. Así que... No, pero venir vendremos igual a comer, ¿eh? Hombre, aunque no haya programa. vamos, aunque no haya programa hay que venir igual. Hay que Eso venir lo tenemos claro. Negre, muchas gracias por haber estado aquí en Socalcoya. A ti. Nosotros nos marchamos mañana, más Ser Deportivos. Hasta entonces.